Un policía racista supone que un hombre negro en el parque es un criminal y lo arresta sin razón alguna. Después, el policía se da cuenta de que acaba de arrestar a un agente del FBI. Marques Tedes estaba sentado en un banco desgastado del parque Riverside, mientras el sol del atardecer proyectaba un cálido resplandor sobre la exuberante vegetación. Pasó una página del libro que estaba leyendo, perdiéndose momentáneamente en el silencioso susurro de las hojas y la risa distante de los niños que jugaban. El parque era uno de sus lugares favoritos, un pequeño santuario en una ciudad bulliciosa donde podía despejar su mente y escapar de las exigencias de su trabajo. Hoy, sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos. Al otro lado del parque, el oficial Brian Harkins patrullaba la zona, sus ojos agudos escudriñando los alrededores. Había recorrido esa zona durante más de 2 décadas y, en su mente, conocía esta ciudad mejor que nadie. Cuando notó a Marques sentado solo en el banco, algo en sus entrañas se agitó, un sentimiento en el que había aprendido a confiar con los años. Un hombre negro sentado solo. Demasiado tranquilo. Demasiado sereno. La sospecha le picó en los bordes de los pensamientos. Nunca lo había visto por aquí antes, murmuró Brian en voz baja. Se detuvo y observó a Marques por un momento, tratando de identificar la sensación. Había habido informes de un sospechoso que encajaba con una descripción general que coincidía con Marques. Una pista vaga y endeble, pero fue suficiente para Brian. Marques sintió el peso de la mirada de alguien y levantó la vista de su libro. Notó que Brian estaba de pie a cierta distancia, mirándolo con una mirada que le resultaba demasiado familiar. Marcus había estado en situaciones como esta antes. Podía leer la expresión del oficial fácilmente, el prejuicio disfrazado de preocupación, una sospecha que no tenía otra base que el color de su piel. Pero Marques no se inmutó. En cambio, cerró su libro lentamente, marcando la página con un dedo, y se encontró con la mirada de Brian. El agarre de Brian en su bastón se hizo más fuerte. Vio la forma en que Marques lo miraba, firme, sin miedo. Eso lo puso nervioso. Veamos qué está tramando este tipo, murmuró Brian mientras comenzaba a caminar hacia Marques, su postura se endurecía con cada paso. No le gustaba cómo Marques lo miraba, no le gustaba la calma, la falta de miedo. Era inquietante. Marcus observó a Brian acercarse, manteniendo su expresión neutral. Sabía lo que venía y lo había visto muchas veces antes. La situación ya estaba cargada, y sabía que cómo respondiera en los próximos momentos podría determinar cómo se desarrollaría. No estaba de humor para esto hoy, pero tampoco iba a darle al oficial ninguna razón para intensificar la situación. Buenas tardes, dijo Brian mientras llegaba al banco. Su tono era cortés, pero había un borde en él, Marques podía escuchar la sospecha subyacente. Buenas tardes, respondió Marques, su voz tranquila y uniforme. Mantuvo sus manos visibles, apoyándolas en el libro de ropa en su regazo. ¿Qué te trae por aquí hoy?, preguntó Brian, sus ojos escaneando el rostro de Marques, luego pasando al libro. Estaba buscando algo, cualquier cosa que justificara la sensación que lo carcomía. Simplemente estaba disfrutando del parque, dijo Marques. Es un día lindo. Brian asintió lentamente, aunque en realidad no estaba escuchando. Estaba más interesado en lo que Marques no estaba diciendo, en lo que podía sacar a la luz. ¿Eres de por aquí? Marques sonrió levemente, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. He estado por aquí. La respuesta no le sentó bien a Brian. Cambió su actitud y su actitud se tornó más confrontativa. ¿Te importa si veo alguna identificación? La sonrisa de Marques se desvaneció. Este era el punto en el que las cosas podían salir mal. Conocía sus derechos, sabía que no estaba obligado a mostrar una identificación solo para sentarse en un parque público. Pero también sabía que negarse podría empeorar la situación rápidamente. Aún así, no iba a dejar que este oficial lo intimidara. ¿Estoy bajo arresto?, preguntó Marques, su tono medido. Sostuvo la mirada de Brian sin pestañear. Brian se erizó ante la pregunta. Había esa calma nuevamente, esa negativa a ser intimidado. Lo hizo sentir incómodo, como si estuviera perdiendo el control de la situación.
Lo será si no cooperas, replicó Brian, moviendo la mano para descansarla sobre la pistolera. Marcus respiró lentamente, manteniendo su expresión neutral. No le gustaba hacia dónde se dirigía esto, pero no iba a dar marcha atrás. Solo estoy sentado en un parque, dijo, con voz firme. ¿Hay alguna ley que prohíba eso? La paciencia de Brian se estaba agotando. Encajas en la descripción de alguien que estamos buscando, dijo, aunque incluso él sabía lo débil que sonaba la excusa. Se acercó más, cerniéndose sobre Marcus. Marcus no se movió. Sostuvo la mirada de Brian, negándose a darle la reacción que estaba buscando. ¿Y qué descripción es esa?, preguntó Marcus en voz baja. La mandíbula de Brian se tensó. No tenía una buena respuesta, y lo sabía. Pero admitir eso significaría perder la cara, perder el control. No estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. No te hagas el listo conmigo, espetó. Muéstrame una identificación ahora. Por un momento, los dos hombres se miraron a los ojos, la tensión se hizo más espesa entre ellos. Marcus sabía que podía contraatacar y hacer valer sus derechos, pero también sabía que hacerlo podría hacer que la situación fuera aún más peligrosa. Decidió obedecer por ahora. Sin decir palabra, metió la mano en su bolsillo lentamente, deliberadamente, y sacó su billetera. Brian observó cada movimiento de cerca, su cuerpo enroscado como un resorte. Cuando Marcus le entregó su identificación, Brian se la arrebató de la mano y la miró. El nombre no le decía nada, pero eso no importaba. Ya había tomado una decisión. Levántate, ordenó Brian, dando un paso atrás para dejarle espacio a Marcus. Marcus suspiró por dentro, pero hizo lo que le dijeron. Levantándose lentamente del banco, mantuvo sus manos visibles, sin querer darle a Brian ninguna razón para afirmar que se sentía amenazado. Date la vuelta, dijo Brian, sacando un par de esposas. Marcus sintió una oleada de frustración, pero la reprimió. Se dio la vuelta, dejando que Brian lo esposara sin resistencia. Podía oír a la gente cerca, podía sentir sus miradas sobre él, pero mantuvo la calma, sabiendo que lo peor que podía hacer ahora era dejarse llevar por la ira. Mientras Brian apretaba las esposas alrededor de las muñecas de Marcus, no podía quitarse de encima la sensación de que algo no iba bien, de que estaba cometiendo un error. Pero su orgullo no le permitiría detenerse ahora. Agarró a Marcus del brazo y comenzó a guiarlo hacia el coche patrulla estacionado cerca. Marcus no dijo una palabra mientras caminaban, su mente ya estaba pensando en lo que vendría después. No estaba preocupado por sí mismo. Sabía quién era, sabía que este oficial lo descubriría pronto. Pero no podía evitar sentir un profundo cansancio, un cansancio que iba más allá de este único encuentro. Era el agotamiento de saber que a pesar de todos sus logros, todos sus esfuerzos, todavía era visto como otro hombre negro a los ojos de demasiadas personas. Como el oficial Brian Harkins. Cuando llegaron al coche patrulla, Brian abrió la puerta trasera y guió a Marcus hacia adentro, la tensión todavía flotaba en el aire. Marcus se acomodó en el asiento, el frío metal de las esposas mordiendo sus muñecas. Miró por la ventana mientras el coche se alejaba del parque, observando los árboles borrosos que pasaban, preguntándose cómo este día, como tantos otros, había ido tan mal. El motor del coche patrulla zumbaba mientras el oficial Brian Harkins conducía a Marcus Dedes hacia la comisaría. Brian agarraba el volante con fuerza y tenía los nudillos blancos mientras procesaba lo que acababa de pasar. No le gustaba la forma en que Marcus lo había mirado en el parque. Tranquilo, sin miedo, como si supiera algo que Brian no sabía. Lo carcomía, lo hacía cuestionar sus instintos, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Marcus estaba sentado tranquilamente en el asiento trasero, con las manos esposadas a la espalda. Las calles de la ciudad se desdibujaban a su alrededor, pero su mente no estaba en el paisaje que pasaba. En cambio, estaba concentrado en lo que sucedería a continuación. Conocía el sistema, sabía lo rápido que las cosas podían escalar si no tenía cuidado. Pero también conocía su propio poder, la autoridad que venía con su posición. Una autoridad de la que el oficial Harkins no tenía idea.
Cuando se acercaron a la comisaría, Brian miró a Marcus por el espejo retrovisor. ¿Qué estabas haciendo realmente en ese parque?, preguntó, con la voz llena de sospecha. Marcus miró a Brian a los ojos en el espejo, su expresión era ilegible. Te lo dije, respondió con calma. Solo estaba leyendo. Brian se burló. ¿Un tipo como tú que se sienta a leer? ¿Esperas que crea eso? Marcus levantó una ceja. ¿Un tipo como yo?, repitió, su tono medido. Brian dudó por un momento, al darse cuenta del desliz en sus palabras, pero en lugar de dar marcha atrás, redobló la apuesta. No pareces alguien que pasa las tardes leyendo en el parque, dijo, tratando de justificar sus acciones. Marcus no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se alargara, la tensión en el auto se hizo más espesa. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, controlada. ¿Y cómo es alguien como yo, oficial? Brian no respondió. No podía. Sabía lo que estaba insinuando, sabía cómo sonaba, pero no estaba dispuesto a admitirlo ante Marcus ni ante sí mismo. En cambio, se concentró en conducir, su frustración aumentaba a medida que la actitud tranquila de Marcus seguía inquietándolo. El auto entró en el estacionamiento de la comisaría y Brian estacionó cerca de la entrada. Salió primero, luego abrió la puerta trasera y ayudó a Marcus a salir, con las esposas todavía clavadas en las muñecas de Marcus mientras caminaban hacia el edificio. Los pensamientos de Brian corrían a toda velocidad. Necesitaba averiguar qué hacer a continuación. No era así como se suponía que debían realizarse los arrestos. Se suponía que el sospechoso debía estar asustado, servil, no sereno y desafiarlo con cada palabra. Dentro del recinto, el habitual bullicio de la actividad llenaba el aire. Oficiales llenando informes, teléfono sonando, el murmullo de las conversaciones. Brian guió a Marcus por el pasillo principal, ignorando las miradas curiosas de otros oficiales. No quería explicarse todavía, no hasta que estuviera seguro de su próximo movimiento. Llegaron al área de registro y Brian le hizo una señal a Marcus para que se parara junto al escritorio de procesamiento. El oficial detrás del escritorio, un joven llamado oficial Jenkins, levantó la vista, sorprendido de ver a Brian trayendo a alguien. ¿De qué se trata esto?, preguntó Jenkins, sus ojos se dirigieron a Marcus, luego de nuevo a Brian. Lo pillé actuando de manera sospechosa en el parque, respondió Brian, su tono cortante. Le entregó la identificación a Marcus, todavía no dispuesto a admitir que no tenía una razón sólida para el arresto. Jenkins miró la identificación, luego de nuevo a Marcus. Hubo un destello de reconocimiento en sus ojos, pero rápidamente lo disimuló, asintiendo mientras comenzaba a escribir en la computadora. Marcus notó la breve vacilación, archivándola en su mente. El reconocimiento fue sutil, pero estaba allí. Alguien en este distrito sabía quién era. El capitán Banner está en su oficina, dijo Jenkins mientras le devolvía la identificación a Brian. Tendrás que llevarlo con ella. Brian se puso ligeramente rígido. La capitana Laura Banner era conocida por ser dura pero justa, una estricta con los procedimientos. No había planeado involucrarla tan pronto, pero no tenía otra opción. Muy bien, dijo Brian, con la voz tensa. Se volvió hacia Marcus, su agarre firme en el brazo de Marcus. Vámonos. Marcus caminó junto a Brian, su expresión aún ilegible. Mientras se acercaban a la oficina del capitán Banner, pudo sentir la tensión en Brian, la incertidumbre que el oficial estaba tratando de ocultar con tanto esfuerzo. Fue la primera grieta en la armadura y Marcus la notó con tranquila satisfacción. Brian llamó a la puerta y la abrió cuando escuchó la voz de la capitana Banner desde adentro. La oficina estaba ordenada y organizada, con un gran escritorio en el centro y estantes llenos de libros y archivos. La capitana Banner, una mujer de unos 40 años con ojos penetrantes y un comportamiento sensato, levantó la vista de su papeleo cuando entraron. Oficial Harkins, dijo, con un tono neutral. ¿De qué se trata esto? Brian dio un paso adelante y guió a Marcus hacia la habitación. Atrapé a este tipo en el parque, capitán. Estaba actuando de manera sospechosa. No cooperó cuando le pedí una identificación.
La mirada de la capitana Banner se desplazó hacia Marcus y, por una fracción de segundo, hubo un destello de reconocimiento, al igual que Jenkins, pero lo ocultó rápidamente y su expresión se volvió profesional. ¿Es así?, dijo, con voz tranquila. Marcus la miró a los ojos y vio el reconocimiento allí. Sabía que la capitana Banner sabía quién era, pero estaba actuando con cuidado, esperando ver cómo Brian manejaría la situación. Así es, continuó Brian, ajeno al intercambio silencioso entre Marcus y Banner. Lo traje para interrogarlo. La capitana Banner asintió lentamente, entrecerrando los ojos ligeramente. Ya veo. ¿Y tenías causa probable para arrestarlo? Brian vaciló, sintiendo que el suelo debajo de él comenzaba a moverse. No cooperaría, capitán, repitió, aunque sonó más débil esta vez. La capitana Banner se reclinó en su silla, estudiando cuidadosamente a Brian. Oficial Harkins, ¿por qué no sale un momento? Me gustaría hablar con el señor Dedes a solas. Brian parpadeó, sorprendido por la solicitud. Pero capitán, afuera. Harkins, dijo Banner con firmeza, sin dejar lugar a discusión. De mala gana, Brian soltó a Marcus y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Tan pronto como se fue, la actitud de la capitana Banner cambió ligeramente, volviéndose menos formal. Señor Dedes, dijo, con voz tranquila. Me disculpo por este malentendido. Marcus se permitió una pequeña sonrisa. No hay necesidad de disculparse, capitán. Solo está haciendo su trabajo. Banner suspiró, mirando la puerta cerrada. Soy consciente de quién es usted, pero apreciaría que lo mantuviéramos en secreto por ahora. Necesito manejar esta situación con cuidado. Marcus asintió. Por supuesto. No estoy aquí para causar problemas, capitán. Solo quiero asegurarme de que las cosas se manejen correctamente. Lo serán, le aseguró Banner. Hablaré con el oficial Harkins y trataré esto apropiadamente. Pero tengo que preguntar. ¿Por qué no le dijiste quién eres? La sonrisa de Marcus se desvaneció, reemplazada por una expresión más seria. Porque no debería importar, capitán. Mi identidad no debería ser la razón por la que decide tratarme con respeto. El capitán Banner consideró sus palabras, luego asintió con la cabeza en comprensión. Tienes razón. No debería importar. Pero desafortunadamente, a algunas personas les importa. La habitación quedó en silencio por un momento, el peso de la situación flotando en el aire. Finalmente, el capitán Banner se puso de pie. Llamaré al oficial Harkins de nuevo. Resolveremos esto. Marcus asintió de nuevo, mirando mientras el capitán Banner se movía hacia la puerta. La confrontación no había terminado, pero sabía que ahora tenía la ventaja. La verdad saldría a la luz muy pronto, y el oficial Harkins tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando el capitán Banner abrió la puerta, Brian volvió a entrar, su expresión cautelosa. Podía sentir que algo había cambiado, pero no sabía qué. Miró a Marcus, que estaba de pie esperando tranquilamente. El señor Dedes no es el hombre que estaba buscando. Lo liberará de inmediato. Brian parpadeó, las palabras tardaron un momento en asimilarse. ¿Qué? Pero, capitán, él. Inmediatamente. Repitió la oficial Banner, su voz no dejaba lugar a discusión. Brian vaciló, luego finalmente tomó las llaves para abrir las esposas de Marcus. Su mano tembló ligeramente mientras lo hacía, la comprensión de su error comenzó a hacerse evidente cuando las esposas se abrieron con un clic. Marcus se frotó las muñecas, dándole a Brian una mirada mesurada. Gracias, oficial, dijo, su tono tranquilo pero con un matiz de finalidad. Brian tragó saliva, sin estar seguro de qué decir. Es libre de irse, murmuró, dando un paso atrás. Marcus asintió y se volvió hacia el capitán Banner. Me pondré en contacto, capitán, dijo en voz baja. Todavía hay mucho que discutir. El capitán Banner asintió en respuesta, entendiendo el peso detrás de sus palabras. Lo espero con ansias, señor Dedes. Con eso, Marcus salió de la oficina,
dejando a Brian parado allí, con una sensación de hundimiento en el estómago. La confrontación había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Brian Harkin estaba sentado en su escritorio en la comisaría, la tensión en su cuerpo se negaba a disiparse. Apenas había podido concentrarse desde que el capitán Banner había liberado a Marcus Davis. La inquietud lo carcomía, profundizada por el hecho de que todavía no entendía lo que acababa de suceder. Sabía que había cometido un error, pero la magnitud del mismo aún estaba fuera de su alcance. El silencio de la comisaría a su alrededor era reconfortante y desconcertante al mismo tiempo, un espacio para que sus pensamientos se descontrolaran. De repente, el sonido de pasos acercándose a su escritorio lo sacó de su ensoñación. Brian levantó la vista y vio que la capitana Banner se acercaba a él con expresión seria. A Brian se le hizo un nudo en el estómago. Sabía que no iba a ser una conversación informal. Oficial Harkins, mi oficina. Ahora, dijo la capitana Banner, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Brian se puso de pie inmediatamente, tratando de reprimir el nerviosismo que comenzaba a apoderarse de su comportamiento. La siguió hasta la oficina, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Una vez dentro, la capitana Banner cerró la puerta detrás de él y le hizo un gesto para que se sentara. Brian dudó un momento antes de sentarse. Podía sentir la tensión en la habitación, el peso tácito de lo que se avecinaba. La capitana Banner se movió detrás de su escritorio, respiró profundamente y luego se sentó frente a él, con sus ojos penetrantes fijos en los suyos. Oficial Harkins, comenzó, con un tono medido pero severo. ¿Tiene alguna idea de quién es Marcus Davis? Brian negó con la cabeza, su confusión se hizo más profunda. No, capitán. Solo un tipo en el parque. La capitana Banner se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada de Brian. Marcus Davis no es un simple tipo del parque. Es un agente especial. Uno de sus mejores agentes, de hecho. Las palabras golpearon a Brian como un golpe físico. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, las implicaciones de lo que había hecho se desplomaron sobre él. ¿Un agente del FBI? Repitió, su voz apenas por encima de un susurro. Así es, dijo Banner, con voz firme. Y más que eso, es muy respetado dentro del FBI. Su arresto tendrá graves consecuencias. No solo para ti, sino para todo este distrito. La mente de Brian corría, tratando de reconstruir lo que esto significaba. Había perfilado y arrestado a un hombre inocente, un agente federal, nada menos, basándose en nada más que sus propias suposiciones sesgadas. La enormidad de su error comenzó a instalarse, trayendo consigo un miedo frío y progresivo. No lo sabía, capitán, dijo Brian, con voz temblorosa. No sabía quién era. Ese es el problema, Harkins, respondió Banner, su tono aún firme. No debería haber importado quién era. Tus acciones se basaron en suposiciones y prejuicios, no en ninguna evidencia real. No puedes arrestar a alguien solo porque no parece que deba estar en un parque. Brian quería discutir, defenderse, pero no le salían las palabras. En el fondo, sabía que el capitán Banner tenía razón. Había dejado que sus prejuicios guiaran sus acciones y ahora se enfrentaba a las consecuencias. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Brian en voz baja, casi resignado. La capitana Banner suspiró y se reclinó en su silla. Por ahora. Te van a poner en licencia temporal mientras investigamos este incidente. Ya he hablado con los superiores y no están contentos, por decirlo menos. Habrá una revisión oficial y, dependiendo del resultado, podrías enfrentar una acción disciplinaria que puede incluir el despido. El corazón de Brian se hundió. Despido. La palabra quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte. Había sido policía durante más de 2 décadas y la idea de perder su carrera era casi demasiado para soportar. Pero por mucho que quisiera negarlo, sabía que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Entiendo, capitán, dijo Brian finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Bennett lo estudió por un momento, su expresión se suavizó ligeramente. Sé que no es fácil escuchar esto, Harkins,
pero debes entender que tus acciones tienen consecuencias. No solo para ti, sino para las personas a las que sirves. No podemos permitirnos tener oficiales que dejen que sus prejuicios dicten sus decisiones. Brian asintió. Aunque su mente todavía estaba dando vueltas. La realidad de su situación comenzaba a calar, y con ella llegó una avalancha de arrepentimiento. Siempre se había enorgullecido de ser una buena copia, alguien que defendía la ley y protegía a la comunidad. Pero ahora todo eso estaba en peligro debido a una decisión descuidada y prejuiciosa. El capitán Banner se puso de pie, señalando que la conversación había terminado. Puede retirarse, oficial Harkins. Le notificaré cuando se programe la revisión. Brian también se puso de pie, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Gracias, capitán, murmuró antes de darse la vuelta y salir de la oficina. Al salir del recinto, las vistas y los sonidos familiares que alguna vez lo habían hecho sentir cómodo ahora se sentían distantes, casi extraños. Brian se dirigió a su coche aturdido, con la realidad de su situación oprimiéndolo como una densa niebla. Había sido policía durante tanto tiempo que no sabía quién era sin la placa. La idea de perderla, de ser tildado de fracasado, lo aterrorizaba. Pero debajo del miedo, había algo más. Una sensación de duda desconocida. Por primera vez, Brian se vio obligado a afrontar el hecho de que tal vez, solo tal vez, no era el oficial honrado que siempre había creído ser. Que tal vez había dejado que sus prejuicios y sesgos guiaran sus acciones más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras conducía a casa, las calles de la ciudad pasaban borrosas. Brian no podía quitarse de la cabeza la imagen de Marcus Davis, con su mirada tranquila e inquebrantable. Era una mirada que lo había inquietado desde el principio, y ahora entendía por qué. Marcus había visto a través de él, había sabido exactamente lo que estaba sucediendo incluso antes que el propio Brian. Cuando Brian finalmente llegó a casa, se sentó en su coche durante un largo momento, mirando el volante. Los acontecimientos del día se repetían una y otra vez en su mente, y cada repetición hacía que el peso de sus acciones fuera mayor. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que su vida acababa de cambiar de manera irrevocable. Brian salió del coche con un profundo suspiro y entró en su casa, mientras el silencio de las habitaciones vacías lo oprimía. Se dejó caer en una silla, con los pensamientos enredados en una maraña de miedo, arrepentimiento e incertidumbre. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer a continuación. Brian Harkins estaba de pie en el pasillo, fuera de la sala de conferencias, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El recinto estaba más tranquilo de lo habitual, la atmósfera estaba cargada por la anticipación de lo que estaba a punto de suceder. La revisión oficial estaba a punto de comenzar, y Brian sabía que cada palabra que dijera en la próxima hora podría determinar el futuro de su carrera. Miró su reflejo en la ventana frente a él. El hombre que le devolvía la mirada parecía mayor, más cansado que hacía unos días. Había una rigidez en su postura, una tirantez alrededor de sus ojos que no había estado allí antes. Se acomodó el uniforme, respiró profundamente y se obligó a concentrarse. Esta era su oportunidad de explicar, de justificar sus acciones, aunque en el fondo ya no estaba seguro de cómo hacerlo. La puerta de la sala de conferencias se abrió y apareció la capitana Banner, con una expresión ilegible. «Estamos listos para usted, oficial Harkins», dijo con voz firme. Brian asintió, tragando saliva con fuerza mientras la seguía hacia la sala. Dentro, la atmósfera era tensa. La larga mesa estaba llena de funcionarios de rostro severo, representantes de la División de Asuntos Internos de Priests, un par de oficiales de alto rango y, en el otro extremo, un hombre de traje a quien Brian reconoció al instante como Marcus Davis. La presencia de Marcus fue como un puñetazo en la cuneta. Brian había esperado que no estuviera allí, que no tuviera que enfrentarse a él de nuevo. Pero allí estaba, sentado tranquilamente, con los ojos centrados en Brian como si lo estuviera estudiando. La mirada en esos ojos era la misma que antes, tranquila, inquebrantable, pero con un borde de autoridad tranquila que hizo que Brian se sintiera pequeño. La capitana Banner tomó asiento a la cabecera de la mesa y le hizo un gesto a Brian para que se sentara en la silla frente a ella. Así lo hizo,
tratando de ignorar la forma en que le sudaban las palmas de las manos. La habitación estaba en silencio, el peso del juicio pesaba en el aire. Oficial Harkins, comenzó Bennett, su tono formal. Esta revisión es para determinar la idoneidad de sus acciones durante el arresto del señor Marques Dedes. Repasaremos los eventos que llevaron al arresto, su conducta durante el arresto y las consecuencias que siguieron. ¿Entiende la gravedad de esta situación? Sí, capitán, respondió Brian, su voz baja pero firme. Miró brevemente a Marques, que lo estaba observando atentamente, antes de volver a concentrarse en Bennett. Bien, dijo Bennett, asintiendo. Comencemos con el informe del incidente. Según su declaración, arrestó al señor Davis porque creía que era sospechoso de una serie reciente de robos. ¿Es correcto? Brian asintió. Sí, capitán. Lo vi en el parque y coincidía con la descripción que teníamos. Hombre alto, negro, de unos 40 años. Estaba actuando de manera sospechosa, así que me acerqué a él. ¿Y qué era exactamente lo sospechoso en su comportamiento? Bennett preguntó, con un tono neutral pero inquisitivo. Brian dudó, sabiendo que su respuesta aquí era crucial. Estaba solo, sentado allí, y cuando le pedí su identificación, se mostró evasivo. ¿Evasionante en qué sentido?, insistió Bennett. No quería mostrarme su identificación de inmediato, explicó Brian, aunque incluso cuando dijo las palabras, sonaron débiles para sus propios oídos. Parecía que estaba escondiendo algo. La voz de Marques cortó el aire, tranquila pero firme. Estaba leyendo un libro, oficial Harkins. No es exactamente el comportamiento de un criminal que huye. Brian se estremeció ligeramente ante las palabras de Marques, pero mantuvo su atención en Bennett. Solo estaba haciendo mi trabajo, capitán. Estaba tratando de proteger a la comunidad. Y encontró algo sobre el señor Davis que indicara que estaba involucrado en alguna actividad criminal. Preguntó Bennett, entrecerrando los ojos ligeramente. Brian negó con la cabeza. No. Estaba limpio. Hubo una pausa, un silencio pesado que llenó la habitación mientras todos procesaban lo que se había dicho. Entonces, uno de los oficiales de asuntos internos habló, su voz severa. Oficial Harkins, ¿alguna vez se le ocurrió que el señor Dedes podría haber estado diciendo la verdad? ¿Que no era el sospechoso que estaba buscando? Brian vaciló nuevamente, su mente corriendo en busca de las palabras correctas. Yo estaba siguiendo el protocolo. Estamos entrenados para ser cautelosos, para asumir que alguien puede ser peligroso hasta que se demuestre lo contrario. Pero, consideró que sus suposiciones podrían haber sido influenciadas por factores distintos al protocolo, preguntó el oficial con insistencia. La garganta de Brian se apretó. Sabía a qué se referían y sabía que no había una buena respuesta. No quise perfilarlo, dijo, con la voz vacilante. Solo estaba haciendo mi trabajo. Marques se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada todavía fija en Brian. Su trabajo es proteger y servir, oficial Harkins, no juzgar a las personas en función de su apariencia. Brian miró a Marques a los ojos y, por un momento, sintió una oleada de actitud defensiva, pero rápidamente fue seguida por una ola de culpa. Había estado en la aplicación de la ley el tiempo suficiente para saber cuando estaba equivocado, y esta era una de esas ocasiones. La capitana Bennett se aclaró la garganta, atrayendo la atención de la sala hacia ella. Oficial Harkins, esta revisión no se trata solo de lo que sucedió ese día. Se trata de la mentalidad que condujo a sus acciones. Necesitamos asegurarnos de que cada oficial de este distrito defienda los valores de la justicia y la equidad. No se trata solo de ti. Se trata de la integridad de toda la fuerza policial. Brian sintió un nudo en el estómago. Sabía que no se trataba solo de si había cometido un error o no. Se trataba de si era apto para seguir usando la placa. La comprensión lo golpeó con fuerza y, por un momento, luchó por encontrar su voz. Entiendo, capitán, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. No fue mi intención. No quería
Se detuvo, las palabras se le atragantaron en la garganta. La capitana Banner se suavizó un poco, aunque su tono permaneció firme. Todos cometemos errores, Harkins. Pero es la forma en que lidiamos con esos errores lo que nos define. Debes pensar con mucho cuidado sobre el tipo de oficial que quieres ser. Hubo otra larga pausa, el peso de la situación presionando a todos en la sala. Entonces Marcus habló de nuevo, su voz serena pero con un peso de autoridad. Capitán Banner, ¿puedo decir algo? Bennett asintió. Por supuesto, señor Davis. Marcus se puso de pie, su presencia exigía la atención de la sala. Miró directamente a Brian, su expresión seria pero no cruel. Entiendo que ser un oficial de policía es un trabajo difícil. Estás bajo presión constante, y a veces esa presión puede llevar a tomar malas decisiones. Pero no podemos permitir que esas malas decisiones pasen desapercibidas. No se trata solo de responsabilizar al oficial Harkins. Se trata de asegurar que algo así no vuelva a suceder. Brian escuchó, con el corazón apesadumbrado. Sabía que Marcus tenía razón, pero la verdad era difícil de aceptar. Había pasado toda su carrera creyendo que estaba haciendo lo correcto, pero ahora se enfrentaba a la realidad de que sus acciones habían causado daño, que sus prejuicios lo habían cegado a la verdad. Marcus continuó, con voz firme. No estoy aquí para arruinar la carrera de nadie. Pero estoy aquí para asegurarme de que la próxima vez que un oficial se encuentre con alguien como yo, piense 2 veces antes de hacer suposiciones. Esta es una oportunidad para el cambio y espero que este distrito lo tome en serio. La capitana Banner asintió con la cabeza, con expresión pensativa. Gracias, señor Davis. Se toman nota de sus palabras. Marcus se sentó de nuevo, con la mirada fija en Brian. No había malicia en sus ojos, pero sí firmeza, una resolución que dejaba claro que no toleraría más injusticias. La capitana Banner miró a Brian, con un tono más suave pero aún autoritario. Oficial Harkins, permanecerá de licencia temporal mientras continuamos con esta revisión. Le sugiero que se tome este tiempo para reflexionar sobre lo que se ha dicho aquí hoy. Nos reuniremos de nuevo en unos días para discutir los próximos pasos. Brian asintió aturdido, con el peso de todo presionándolo. Sí, capitán, dijo en voz baja. La reunión se levantó y mientras los oficiales comenzaban a salir de la sala, Brian permaneció sentado, con la mente acelerada. Había acudido a esta reunión con la esperanza de defenderse, de justificar sus acciones, pero ahora lo único en lo que podía pensar era en lo equivocado que había estado. La comprensión era como una verdad fría y dura de la que no podía escapar. Cuando el último de los funcionarios salió de la sala, Brian se levantó lentamente, con los movimientos cargados por la carga de sus pensamientos. Miró a Marcus una última vez y por un momento sus ojos se encontraron. No había animosidad en la mirada de Marcus, solo una determinación tranquila, una resolución de que se hiciera justicia. Brian miró hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada de Marcus por más tiempo. Sabía que tenía mucho en qué pensar, mucho con lo que llegar a un acuerdo. Y mientras salía de la sala de conferencias, el peso de sus acciones y sus consecuencias se cernía sobre él como una nube oscura. La capitana Laura Banner estaba sentada en su oficina, mirando la pila de informes sobre su escritorio. Cada trozo de papel representaba un fragmento de la verdad que estaba tratando de reconstruir. La investigación interna sobre la conducta de Brian Harkins estaba en marcha y era su responsabilidad asegurarse de que cada detalle fuera examinado a fondo. Se frotó las sienes, sintiendo la tensión en sus hombros. El distrito siempre se había enorgullecido de mantener altos estándares, pero este incidente había sacudido esa base. Cualquiera que fuera el resultado, Banner sabía que la investigación tendría consecuencias de gran alcance. No solo para Brian, sino para todo el departamento. Respiró profundamente y tomó el primer informe. Las declaraciones iniciales de los testigos del parque. Ya las había leído varias veces, pero cada relectura añadía peso a la creciente evidencia contra Brian. Los testigos, todos los visitantes del parque presentes durante el arresto, describieron el evento con absoluta claridad. Sus relatos eran consistentes.
Brian se había acercado a Mark Stedes con la suposición de que era un criminal. Sin dudarlo y sin intentar bajar la tensión, Bennett pasó al siguiente informe. Las imágenes de la cámara corporal. Las había visto varias veces, cada vez más incómodas que la anterior. Las imágenes eran claras e inequívocas. La voz de Brian, su tono. Soy Ben. Y su lenguaje corporal reflejaba las suposiciones que había hecho desde el momento en que vio a Marcus. La agresividad en su enfoque, la forma en que había ignorado los intentos de Marcus de explicar la fuerza que utilizó durante el arresto. Todo estaba allí, expuesto a la vista de todos. Un golpe en la puerta sacó a Bennett de sus pensamientos. Miró hacia arriba para ver al detective Harper, su segundo al mando para la investigación, de pie en la puerta. Tengo la última de las entrevistas a los testigos, dijo Harper, sosteniendo un archivo. Y he programado a Mark Stedes para más tarde esta tarde. Gracias, Harper, respondió Bennett, tomando el archivo. ¿Cómo se ve? Harper suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. No está bien, capitán. La mayoría de los testigos tienen bastante claro lo que vieron y, por lo que puedo decir, las imágenes de la cámara corporal los respaldan. Bennett asintió con tristeza. Tenía miedo de eso. ¿Traeremos a Brian para otra ronda de preguntas?, preguntó Harper. Sí, dijo Bennett, recostándose en su silla. Veamos si está listo para hablar más abiertamente sobre lo que sucedió. Harper asintió y salió de la oficina, dejando a Bennett sola con el archivo. Lo abrió y comenzó a leer las nuevas declaraciones de los testigos. Coincidían con las de los demás. Brian había actuado agresivamente desde el principio, y estaba claro que Marcus había estado tratando de calmar la situación. Pero Brian no lo había escuchado. Cuando Bennett terminó de leer, sintió una profunda sensación de inquietud. Conocía a Brian desde hacía años. Siempre había sido un oficial sólido, pero este incidente había expuesto una faceta de él que Bennett nunca había visto antes. Las horas pasaban lentamente mientras Bennett seguía revisando la evidencia. Finalmente, hubo otro golpe en su puerta y entró Harper, seguida de Brian. Entra, Harkins, dijo Bennett, manteniendo la voz neutra. Brian parecía exhausto, sus ojos oscurecidos por el insomnio. Se sentó frente a Bennett, mirando nerviosamente a Harper, que se sentó a su lado. Vamos a repasar los acontecimientos de ese día de nuevo, dijo Bennett, inclinándose ligeramente hacia adelante. Necesito que seas completamente honesto con nosotros, Brian. Esta es tu oportunidad de explicar tu versión de la historia. Brian asintió, pero su expresión era tensa. Entiendo, capitán. Bennett miró a Harper, quien inició el interrogatorio. Brian, cuéntanos lo que estaba pasando por tu mente. La primera vez que viste a Mark Stedes fue en el parque. Brian dudó, sus ojos se movieron mientras buscaba las palabras adecuadas. Yo vi a un hombre que encajaba con la descripción del sospechoso que estábamos buscando. Era una situación de mucha presión y tenía que tomar una decisión rápida. ¿Y qué te hizo estar tan seguro de que él era el sospechoso? Harper presionó. Coincidía con la descripción, repitió Brian, su voz ahora más defensiva. Estábamos buscando a un hombre negro de su altura y complexión. Estaba actuando de manera sospechosa, como si estuviera tratando de ocultar algo. Bennett podía escuchar la tensión en la voz de Brian, la forma en que se aferraba a las justificaciones. Brian, las declaraciones de los testigos y las imágenes de la cámara corporal cuentan una historia diferente. Muestran que Mark Stedes fue cooperativo, que trató de explicar quién era. Pero no escuchaste. Brian se movió incómodo en su asiento. Estaba tratando de hacerme bajar del asiento para ganar tiempo. Solo estaba siguiendo mi entrenamiento, capitán. Estás entrenando, repitió Bennett, su tono cortante. Brian, tu entrenamiento no excusa la discriminación racial. No excusa el hecho de que hayas intensificado una situación que no necesitaba ser intensificada. Brian abrió la boca para responder, pero Bennett levantó una mano para detenerlo. Mira, Brian, no estoy aquí para discutir contigo. Estoy aquí para descubrir la verdad.
La evidencia que hemos reunido hasta ahora no está a tu favor. Muestra que hiciste suposiciones basadas en la raza y que esas suposiciones llevaron a un arresto injusto. Hubo un largo silencio mientras Brian procesaba las palabras de Banner. Finalmente, habló, en voz baja. No quise que nada de esto sucediera. Solo estaba tratando de hacer mi trabajo. Bennett suspiró. Lo sé, Brian, pero la intención no cambia el impacto de tus acciones. Esto no se trata solo de ti. Se trata de lo que representan tus acciones y cómo afectan a las personas que se supone que debemos proteger. Antes de que Brian pudiera responder, hubo otro golpe en la puerta. Harper se puso de pie y la abrió, revelando a Marcus Dedes, quien entró en la habitación con un comportamiento tranquilo y sereno. Señor Dedes, gracias por venir, dijo Banner, poniéndose de pie para estrecharle la mano a Marcus. Marcus asintió, su expresión neutral. Por supuesto, capitán. Bennett le hizo un gesto a Marcus para que tomara asiento, luego se volvió hacia Brian. Brian, vamos a escuchar al señor Davis ahora. Quiero que escuches atentamente. Brian asintió, aunque no podía mirar a Marcus a los ojos. Bennett le hizo un gesto a Harper para que comenzara. Señor Dedes, ¿puede describir su encuentro con el oficial Harkins desde su perspectiva? La voz de Marcus era firme. Estaba en el parque, disfrutando de mi día libre cuando el oficial Harkins se me acercó. Fue agresivo desde el principio, exigiendo ver mi identificación y cuestionándome como si ya fuera culpable de algo. Traté de explicarle que era un agente del FBI y que debía haber algún error, pero no me escuchó. Me esposó, me empujó al suelo y me trató como a un criminal. Brian se estremeció ante las palabras de Marcus, pero permaneció en silencio, con la mirada fija en la mesa frente a él. Harper continuó, ¿sentiste que las acciones del oficial Harkins estaban influenciadas por tu raza? Marcus no dudó. Absolutamente. Podía verlo en sus ojos, la forma en que me miraba, las suposiciones que hizo antes de que tuviera la oportunidad de hablar. He lidiado con este tipo de cosas antes, pero es diferente cuando viene de alguien que se supone que debe proteger y servir. Bennett pudo ver el impacto de las palabras de Marcus en Brian, la forma en que sus hombros se hundieron ligeramente, la forma en que pareció encogerse sobre sí mismo. Pero aún así Brian dijo nada. Gracias, señor Davis, dijo Bennett. Aprecio su honestidad. Marcus asintió y luego se puso de pie para irse. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y se volvió hacia Brian. No tengo ningún rencor personal, oficial Harkins, pero espero que pueda aprovechar esta oportunidad para aprender a comprender el impacto de sus acciones. No se trata solo de lo que pretendía. Se trata de cómo esas intenciones se desarrollan en el mundo real. Dicho esto, Marcus salió de la habitación, dejando un pesado silencio. Banner miró a Brian, que seguía mirando la mesa. Brian, esta investigación no se trata solo de averiguar qué sucedió. Se trata de asegurarse de que no vuelva a suceder. Tenemos que hacerlo mejor para las personas a las que servimos y para nosotros mismos. Brian asintió lentamente, pero ya no tenía fuerzas para luchar. El peso de la evidencia, las palabras de Marcus Dedes y la realidad de sus acciones comenzaban a calar, pero aún estaba por verse si estaba listo o no para enfrentar esa verdad por completo. Tómate el resto del día, Brian, dijo Banner en voz baja. Nos reuniremos mañana. Brian se puso de pie, con movimientos rígidos, y salió de la oficina sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Banner sintió una gran sensación de responsabilidad sobre sus hombros. Esta investigación era solo el comienzo. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, tanto dentro del departamento como fuera de él, pero por ahora, todo lo que podía hacer era seguir juntando las piezas de la verdad y esperar que eso condujera a un cambio real. La capitana Laura Banner estaba sentada en su oficina, con el informe final de la investigación sobre su escritorio. La conclusión era clara y se había tomado la decisión, pero eso no hacía más fácil la tarea que tenía por delante. Miró el reloj, sabiendo que Marcus Dedes llegaría pronto.
La conversación que estaban a punto de tener se sentía como un punto de inflexión, no solo para Brian Harkins, sino para todo el departamento. Un suave golpe en la puerta señaló la llegada de Marcus. Bennett se puso de pie y alisó la parte delantera de su uniforme, preparándose para la conversación. «Adelante», llamó. La puerta se abrió y Marcus entró, con expresión tranquila y serena como siempre. Le hizo un gesto cortés a Banner antes de sentarse frente a ella. «Gracias por venir, señor Davis». Bennett comenzó, sentándose también. «Por supuesto», respondió Marcus, con un tono firme. «Supongo que la investigación está completa». Así lo confirmó Bennett, inclinándose ligeramente hacia adelante. Después de revisar todas las pruebas, las declaraciones de los testigos, las imágenes de la cámara corporal y las entrevistas, se decidió que el oficial Harkins será despedido de su puesto. Marcus asintió lentamente, asimilando la información. «Aprecio la minuciosidad de la investigación, capitán, pero tengo que preguntar. ¿Cree que esta decisión conducirá a un cambio real dentro del departamento?» Bennett hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Creo que es un paso en la dirección correcta. Las acciones de Brian Harkins fueron inaceptables y su despido envía un mensaje claro de que no se tolerará la discriminación racial ni el abuso de poder. Pero también sé que despedir a un oficial no es suficiente para abordar los problemas más profundos en juego». La mirada de Marcus permaneció firme mientras respondía. «Tiene razón. Esto se trata de más de un oficial. Se trata de la cultura dentro del departamento que reciben los oficiales de entrenamiento y los prejuicios que pueden influir en sus decisiones sobre el terreno. Si no abordamos esos factores subyacentes, seguirán ocurriendo incidentes como este». Bennett asintió, apreciando la franqueza de Marcus. «Estoy de acuerdo. Este incidente ha sacado a la luz la necesidad de un cambio sistémico y estoy comprometido a hacer que eso suceda. Ya estamos trabajando en la revisión de nuestros programas de capacitación para incluir una educación más integral sobre el sesgo racial y las técnicas de desescalada. También estamos planeando implementar medidas de supervisión y rendición de cuentas más rigurosas». «Ese es un buen comienzo», dijo Marcus, con un dejo de aprobación en su voz. «Pero se necesitará más que solo cambios de política. Se trata de cambiar la mentalidad de los oficiales, ayudarlos a comprender el impacto que tienen sus acciones en las comunidades a las que sirven. Eso no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana». «Lo sé», admitió Banner. «Será un proceso largo y difícil. Pero es necesario si queremos reconstruir la confianza y asegurarnos de que lo que te sucedió a ti no le suceda a otra persona». Marcus se reclinó en su silla, su expresión pensativa. «He estado en la aplicación de la ley el tiempo suficiente para saber que el cambio no es fácil, especialmente cuando implica enfrentar verdades incómodas. Pero estoy dispuesto a trabajar con usted, capitán, para ayudar a hacer esos cambios. Esto no se trata solo de mí. Se trata de crear un sistema más seguro y más justo para todos». Bennett sintió una oleada de respeto por Marcus. A pesar de todo lo que había pasado, todavía estaba dispuesto a participar para impulsar las reformas que se necesitaban tan desesperadamente. «Aprecio eso, señor Davis», dijo Bennett sinceramente. «Su experiencia y conocimiento serán invaluables a medida que avanzamos. Y quiero que sepa que su voz será escuchada». Marcus asintió. «Gracias, capitán. No busco ningún trato especial. Solo quiero asegurarme de que este departamento se convierta en la mejor versión de sí mismo. Eso es lo que la comunidad merece, y eso es lo que los oficiales también merecen». Bennett no podría estar más de acuerdo. «Tiene razón. Y le prometo que estamos comprometidos a hacer que eso suceda». La sala cayó en un cómodo silencio por un momento, ambos reflexionando sobre el peso de la conversación. La decisión de despedir a Brian Harkins fue solo el comienzo. El verdadero trabajo estaba por delante en las reformas y el cambio cultural que sería necesario para prevenir futuras injusticias. Cuando Marcus se levantó para irse, Bennett también se levantó y le extendió la mano. «Gracias de nuevo, señor Davis. Espero trabajar con usted». Marcus le estrechó la mano con firmeza.
Lo mismo digo, capitán. Asegurémonos de que este sea un punto de inflexión, no solo una reacción momentánea. Con eso, Marcus salió de la oficina, dejando a Banner sola con sus pensamientos. Echó un último vistazo al informe de investigación cerrado sobre su escritorio antes de centrar su atención en el futuro. La decisión se había tomado, pero ahora dependía de ella y del departamento asegurarse de que condujera a un cambio real y duradero. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de resistencia y desafíos, pero Banner estaba lista. Se trataba de algo más que un solo oficial, más que un solo incidente. Se trataba de hacer lo correcto, sin importar lo difícil que pudiera ser. Con renovada determinación, Banner tomó su teléfono y comenzó a hacer las llamadas que pondrían en marcha las reformas. El departamento necesitaba evolucionar y ella haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que así fuera. La mañana estaba nublada cuando Marcus Dedes subió las escaleras del precinto. El aire se sentía pesado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. En el interior, la atmósfera era tensa, pero cargada de una sensación de anticipación. Los cambios que el capitán Banner había prometido empezaban a tomar forma, pero todavía quedaba un largo camino por delante. Cuando Marcus entró en el edificio, notó los cambios sutiles en el ambiente. Un nuevo tablón de anuncios cerca de la entrada mostraba información sobre los próximos talleres sobre prejuicios raciales y técnicas de desescalada. Los oficiales se movían por los pasillos con una energía diferente, sus conversaciones eran más tranquilas, más serias. Los acontecimientos de las últimas semanas habían dejado una marca indeleble en todos. Marcus se dirigió a la oficina del capitán Banner, asintiendo cortésmente a los oficiales con los que se cruzaba. Algunos le devolvieron el gesto con respeto, mientras que otros evitaron su mirada, todavía lidiando con las consecuencias de lo que había sucedido. Cuando llegó a la oficina de Banner, encontró la puerta ligeramente entreabierta. Llamó suavemente antes de empujarla para abrirla. Adelante, llamó Banner, levantando la vista de su escritorio. Marcus entró y cerró la puerta detrás de él. Banner se levantó de su silla y le ofreció una cálida sonrisa. Me alegro de volver a verlo, señor Dedes. Igualmente, capitán, respondió Marcus, sentándose frente a ella. Quería ver cómo progresaban las cosas. Bennett asintió, su expresión seria pero determinada. Estamos avanzando. Se están implementando los nuevos programas de capacitación y estamos implementando una supervisión más estricta para garantizar la rendición de cuentas. Es un comienzo, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Marcus apreció su honestidad. El cambio lleva tiempo, pero es alentador ver los pasos que está dando. ¿Cómo lo está manejando el departamento? Ha habido cierta resistencia, admitió Banner. No todos están de acuerdo, pero la mayoría de los oficiales entienden que estos cambios son necesarios. Hemos tenido algunas conversaciones difíciles, pero tengo la esperanza de que estemos avanzando en la dirección correcta. Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada atenta. Es bueno escuchar eso. Es importante mantener el impulso, para asegurarse de que estos cambios sean más que una respuesta a un incidente. De acuerdo, dijo Banner. Se trata de construir una nueva base para nuestra forma de operar, una que esté arraigada en la justicia y el respeto por todos a quienes servimos. Mientras hablaban, la puerta de la oficina se abrió de nuevo y Brian Harkin entró. Su rostro estaba demacrado, sus ojos ensombrecidos por el cansancio. Estaba vestido de civil, una caja de cartón en sus manos. Estaba claro que estaba allí para recoger sus últimas pertenencias. Capitán. Brian saludó a Banner con rigidez, evitando el contacto visual con Marcus. Brian, respondió Banner, su tono neutral. Por un momento la habitación quedó en silencio, el aire denso con tensión no resuelta. Brian finalmente se volvió hacia Marcus, su expresión tensa. Señor Dedes, solo quería decir que no quería que las cosas resultaran así. Marcus lo miró a los ojos con calma. No se trata de lo que usted quiso decir, oficial Harkins. Se trata de lo que hizo y el impacto que tuvo. Las intenciones no excusan las acciones.
Brian se estremeció ante la franqueza de las palabras de Marcus, pero asintió, aceptando la verdad. Lo sé. Solo que no sé cómo solucionar esto. Puedes empezar por reconocer el problema, dijo Marcus con calma. Todos tenemos prejuicios, pero lo que importa es cómo los afrontamos. Tienes la oportunidad de aprender de esto, de convertirte en una mejor persona gracias a ello. Los hombros de Brian se hundieron ligeramente, el peso de la situación lo presionaba. Se volvió hacia Bennett, su voz apenas por encima de un susurro. Supongo que esto es todo. Bennett asintió, su expresión se suavizó. No tiene por qué ser el final, Brian. Aún puedes elegir crecer a partir de esto, hacer cambios en tu vida. Pero eso depende de ti. Brian se quedó allí un momento, como si estuviera considerando sus palabras antes de asentir brevemente. Lo pensaré. Hizo una pausa y luego agregó, buena suerte, capitán. Y a usted también, señor Dedes. Con eso, Brian se dio la vuelta y salió de la oficina, la puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Bennett y Marcus lo vieron irse, ambos perdidos en sus pensamientos. ¿Crees que estará bien?, Marcus preguntó después de un momento. Bennett suspiró, reclinándose en su silla. Espero que sí. Pero ya no está en nuestras manos. Todo lo que podemos hacer es concentrarnos en el trabajo que tenemos por delante. Marcus asintió con la cabeza. Y hay mucho de eso. Se sentaron en silencio por unos momentos, el peso de su conversación flotando en el aire. Finalmente, Marcus se puso de pie y le extendió la mano a Bennett. Gracias por todo, capitán. Aprecio su compromiso para hacer las cosas bien. Bennett le estrechó la mano con firmeza. Gracias, señor Dedes. Su participación ha sido invaluable. Estamos juntos en esto. Con eso, Marcus se dio la vuelta y salió de la oficina, abriéndose paso por el distrito una última vez. Mientras caminaba por los pasillos, podía sentir las miradas de los oficiales sobre él, algunas curiosas, algunas contemplativas. Sabía que el cambio no llegaría fácilmente, pero también sabía que era necesario. Los eventos de las últimas semanas habían abierto una puerta y dependía de todos ellos atravesarla. Cuando Marcus salió al aire fresco de la mañana, respiró profundamente y sintió que una sensación de determinación se apoderaba de él. El camino que tenía por delante sería desafiante, pero estaba listo para continuar la lucha por la justicia. Este era solo el comienzo y estaba decidido a llevarlo a cabo. Con renovada determinación, Marcus se alejó del recinto, pensando ya en los próximos pasos de su trabajo. Había mucho más por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza. El cambio estaba por llegar y él estaría allí para ayudar a guiarlo en cada paso del camino.